Jueces, capítulo 6, Antiguo Testamento. Después de Josué, ¿se acuerdan de Josué, verdad? Siervo de Dios, pero siervo de Moisés, servidor de Moisés, dice la Escritura, y cuando Moisés parte a la presencia de Dios, Dios habla con Josué y le dice: levántate, ponte en marcha, mi siervo Moisés ha muerto, así que ahora te toca comprometerte profundamente, no solamente como lo hiciste acompañando a Moisés, sino ahora escuchando mi voz y guiando al pueblo hacia el lugar donde la quiero poner, hacia la tierra prometida. Después del tiempo de Josué vino un periodo bastante largo de 350 y pico, entre 350 y 400 años, que fue el tiempo de los jueces. Y Gedeón fue uno de los jueces que condujo la vida del pueblo de Israel, sexto juez de Israel, Gedeón. Y ese periodo de los jueces duró 350 años más o menos, hasta que un día le dijeron a Dios: nosotros queremos rey como los demás pueblos. Y el profeta fue al Señor y le dijo: me están pidiendo rey, enojado como los demás pueblos. Y el Señor le dice: quieren rey, dale rey, porque no te quédate tranquilo, porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí para que yo no reine sobre ellos. Porque Israel no era un pueblo como los demás pueblos, Israel era el pueblo escogido por Dios, y Dios era el que reinaba sobre su pueblo, y ellos piden un rey como los demás pueblos. Y Dios le da un rey, y ahí escogen al primer rey monárquico después del tema de los jueces, que fue del periodo de los jueces, que fue Saúl. Y qué bien empezó Saúl. Uno puede encontrarlo todo esto en la Escritura. Y lo escogen a Saúl, y le pareció bien a Samuel y le pareció bien a Dios escoger a Saúl. Y qué bien que empezó Saúl, pero con el correr de los días y el tiempo, Saúl comenzó a deshidratarse espiritualmente, y llega un punto donde Dios le da una orden que tenían que ir a la batalla y tenían que aniquilar todo lo del enemigo, y Saúl, con una espiritualidad falsa espiritualidad, dice: nos quedamos con lo mejor del botín para el Señor, cuando Dios le había dicho que tenía que deshacerse de todo. Y ahí comenzó la deshidratación espiritual de Saúl. Y Dios dice acerca de Saúl: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Yo ya lo deseché. Le dice a Samuel: no lo llores más. Mira, no lo llores más, porque Saúl era como un hijo para Samuel. Y la angustia, la frustración, la tristeza de Samuel fue tanto que Dios encuentra a Samuel llorando por la desilusión de Saúl, y le dijo: no llores más, porque yo ya me he provisto de un rey conforme a mi corazón. Y Dios se provee de David y lo escoge detrás del redil de las ovejas. No estaba en los planes de nadie, pero estaba en el corazón de Dios. Dios siempre llama lo que no está en el corazón de los hombres, pero está en su corazón. Y toma lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Un poco para entender el contexto de esta palabra que quiero compartir, y que reflexionemos juntos en esta mañana, y que podamos sacar algunos principios espirituales. Sexto juez de Israel, Gedeón, capítulo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Marquen esto, que es importante en el desarrollo de lo que vamos a reflexionar. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados.
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra, marquen esto, para devastarla. De este modo empobrecía Israel. ¿Cómo estaba Israel? Empobrecida. En gran manera, por causa de Madián y los hijos de Israel, marquen esto, clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero marquen esto, no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Marquen esto, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, marquen esto, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, y diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Marquen esto. Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que yo y mi familia somos pobres en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Marquen, yo estaré contigo. Versículo 17, y él respondió: te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Bueno, dejemos aquí porque yo no voy a terminar seguramente este tema en esta mañana. Cuando en tiempos de calamidad la mano de Dios sobre una persona todo lo cambia. Cuando en tiempos de desastres, de empobrecimiento, de ruina, cuando Dios se manifiesta sobre una persona, cuando Dios llama a una persona, todo su entorno es transformado y todo su entorno es cambiado. Cuando en tiempos de calamidad, de desastre, la mano de Dios sobre una persona determinada afecta e influencia todo su entorno. Todo. Lo vemos en Gedeón, cómo Dios lo llama, cómo Dios ministra sobre su vida, cómo Dios bendice. Miren, voy a usar la palabra bendición. Yo creo que la bendición del Padre es Cristo. Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Bendición no es prosperidad, es prosperidad. Bendición no es salud, es salud. Dios sana, Dios prospera, pero la bendición del Padre para nosotros es una persona, es Cristo. Por eso cuando hablamos de bendición o de una persona bendecida, yo creo que una persona bendecida es alguien que vive en toda la realidad de Cristo, que vive lleno del Espíritu Santo, que tiene claro el propósito
de Dios en su vida y que la presencia de Dios se manifiesta en su vida. Yo no creo en que la bendición corra por otro lado, sí creo que Dios prospera, pero es prosperidad, sí creo que Dios sana, pero es sanidad, pero no bendición, porque la bendición tiene que ver con una persona. Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y la bendición del Padre para nosotros es Cristo. Les decía que nosotros podemos ver esto en Gedeón, pero lo vemos también en Abraham, como Dios lo llamó. Lo bendijo y le dijo: no solamente te voy a bendecir, sino vas a ser de bendición para todos aquellos que están a tu alrededor. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Lo podemos ver en Moisés, como Dios llama a un hombre con muchas dificultades, tartamudo, no quería responder al llamado por su condición, hasta que tiene que aceptar que no era por su capacidad ni su elocuencia, sino que tenía que ver con la presencia de Dios en su vida y con lo que Dios quería hacer en su vida. Cómo Dios cambió la vida de Moisés, cambió todo el entorno y también bendijo a su pueblo. Lo vemos en Josué, en David, en cada uno de los hombres que Dios escogió, derramó su bendición, y repito, bendición en términos de presencia, directiva, propósito y realidad de Cristo en nosotros. De la misma manera, las malas decisiones acarrean malas consecuencias para nuestra vida. Las buenas decisiones traen buenas consecuencias. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Cada vez que decido caminar en pos de lo que Dios tiene para mí, voy a pagar el precio seguramente. Dijimos al principio que el precio que se paga por no seguir a Cristo siempre es mayor que el precio que se paga, pero el precio que pago por seguir a Cristo va acompañado por toda la bendición del Padre, que es Cristo en nosotros, su mano, el cumplimiento de su propósito y su presencia en nuestra vida. De la misma manera que las malas decisiones y las maldiciones afectan nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino nuestras familias y entornos, hasta la misma nación. Y esto uno puede encontrar ejemplos también, como el ejemplo de Acán, alguien que se quedó con parte del botín enemigo, lo escondió debajo de algo, y ellos venían de derrotar una ciudad fortificada como Jericó, y tenían que ir a tomar Jai, una ciudad chiquita, que era un trámite. Sin embargo, fueron a pelear contra Jai confiado y perdieron, y Dios le dice: hay pecado en medio de ustedes, hay pecado. Alguien se quedó con un manto babilónico y otras cosas más. Ese fue Acán. Acán termina muriendo, toda su familia termina muriendo, la nación sufrió las consecuencias de la mala decisión de Acán. ¿Qué digo con esto? Las buenas decisiones acarrean buenas consecuencias en el plano espiritual, y las malas decisiones acarrean malas consecuencias también para nuestras vidas. Y uno lo puede ver esto en Acán y en otros hombres que tomaron malas decisiones en su vida. Aún en el mismo David, cuando tomó buenas decisiones, hubo buenas consecuencias. Cuando tomó decisiones equivocadas, él, su propia familia y la nación sufrieron las consecuencias. Todo lo que nosotros decidamos en el plano espiritual, indefectiblemente va a afectar no solamente mi vida, va a afectar mi entorno familiar, y va también a afectar el entorno, la congregación donde yo estoy insertado. Les decía, pasó en Acán, en David, y hay muchos otros. Tenemos que procurar ser hombres y mujeres, familias donde repose la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Está claro que en la Escritura, un hombre y una mujer lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, influencian siempre, en el lugar donde se mueven,
El clima espiritual cambia cuando hay un hombre y una mujer de Dios llena del Espíritu Santo. Por más que el lugar donde vayas esté lleno de tinieblas, el clima espiritual cambia porque Dios nos llamó a ser sal y luz en este mundo. Amén. Nunca, la promesa es nunca las tinieblas han de prevalecer contra la luz. Nunca el propósito de las tinieblas ha de prevalecer contra el propósito eterno de Dios. Nunca un proyecto de las tinieblas ha de prevalecer contra el propósito eterno de Dios. Nunca, nunca. Y nunca las puertas del infierno han de prevalecer contra la iglesia. Esto lo dijo el Señor Jesús. Siempre el reino de Dios estará por arriba de toda obra de las tinieblas. Por eso un hombre y una mujer llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, viviendo en la realidad de Cristo, cambia todo el entorno donde se mueva, aunque ese entorno esté lleno de tinieblas. Vamos a ser sal y luz. Tenemos que procurar ser hombres y mujeres que vivamos en esa realidad. Amén. En este pasaje quiero resaltar algunos principios espirituales y actitudes que hicieron que Dios pusiera los ojos sobre Gedeón. Que Dios pusiera sus ojos sobre este joven. Es verdad que todos somos llamados a ser hijos de Dios. Amén. Todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, una nación, un pueblo santo, una nación de reyes y de sacerdotes. Pero Dios encomienda algo a algunas personas y a otras no. Dios no es comunista, no reparte a todos por igual. Todos somos hijos, todos fuimos llamados, todos fuimos lavados por la misma sangre, todos tenemos el mismo Padre, todos tenemos el mismo Espíritu, pero Dios encomienda algo a algunos. La verdad, cuando yo reprendo las tinieblas no se manifiesta nadie. Cuando Anacondia reprende las tinieblas se manifiesta la cancha de Boca. Por decir de Boca. No quise decir que los de Boca estaban endemoniados. La cancha de River, pongamos. Pero es verdad, se dan cuenta de que Dios no es comunista. Dios no reparte la gracia a todos por igual, la gracia de algo que nos encomienda, sino que encomienda algo a personas muy puntuales y en particular. Y la actitud de cada uno de nosotros es determinante frente a lo que Dios está queriendo encomendar a cada uno de nosotros. Mi actitud frente a Dios es determinante. Mi actitud frente a Dios. Dios se revela a quien quiere esa revelación. Dios se hace encontrar por aquellos que le buscan. El que busca halla, y el que no busca se la perdió. Por eso Dios se revela a aquellos que aman la revelación que Él quiere dar. Dios se hace encontrar por aquellos que le buscan. Dios abre las puertas de los cielos porque dice: aquellos que golpean se le va a abrir. Y la puerta de los cielos se golpean con oración, con clamor, con ruego, con súplica, con tiempo quieto, con lágrima, que es nuestra oración líquida. Señor, te necesito, quiero más de ti, no me importa más nada, solo tu presencia anhelo y deseo. Yo digo, nosotros anhelamos la presencia de Dios, pero no estamos dispuestos a golpear, no estamos dispuestos a llamar, no estamos dispuestos a ir en busca de esa revelación. Nuestra actitud frente a Dios es determinante. La actitud es determinante en todos los órdenes de la vida. Si en tu trabajo no tenés una actitud de ser diligente, déjame decirte que no hace falta que sea profeta para avisarte que te queda poco tiempo en el trabajo, porque la actitud es determinante. ¿Sí o no? Tengo que trabajar agradando a Dios en cada lugar donde Dios nos puso. En el trabajo es determinante, en la familia es determinante,
En lo espiritual es determinante. Un cristiano que tiene falta de actitud y de iniciativa para buscar a Dios y para involucrarse en lo que Dios tiene, será un cristiano tibio, mediocre, superficial, que no va a marcar diferencia, que no va a dejar huella, que no va a tocar el corazón de nadie, que va a pasar por la vida como alguien que pasó, pero que no va a dejar nada. Miren, mi oración es, Señor, que el día que me tenga que ir de esta vida y esté adentro de un cajón, venga alguien y digan: este tipo me bendijo, este tipo me llevó a Dios, este tipo tocó mi vida. Si no es así, pasé por la vida sin dejar huella, sin dejar marca. No quisiera yo pasar por la vida en esa condición. La actitud es determinante. Los que juegan al fútbol saben que un deportista que no transpira la camiseta, que no tiene actitud dentro de la cancha, ¿cómo le dicen, Gustavo? Pecho frío. ¿La actitud determina o no determina? Y pucha, díganme si no determina. ¿Y por qué tengo que pensar que la actitud no determina frente a Dios? Mi búsqueda, mi rendición, mi entrega al Señor determina un montón de cosas. Quiero todo lo de Dios, pero no estoy dispuesto a sacrificar nada. Para entender un poco mejor el contexto de esta palabra de Jueces capítulo 6, para entender quién eran los madianitas, yo quisiera que vayamos un momento a Génesis, capítulo 25. Porque claro, uno no tiene mucha data de quién eran los madianitas, ¿verdad? En Génesis capítulo 25 nos revela y nos declara que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Cetura fue la última esposa de Abraham, y algunos comentaristas bíblicos dicen que Abraham se casó con Cetura antes de que muera Sara. Y Cetura fue la última mujer de Abraham. Y dice el versículo 2, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. O sea que los madianitas eran descendientes de Abraham. Descendientes de Abraham. Aunque eran hijos de Abraham, los hijos de Cetura no recibieron la bendición ni la herencia prometida. Ellos no la recibieron. La herencia y la promesa estaba sobre un hijo con Sara, que fue el prometido que Dios habló, que fue Isaac. Isaac recibió la bendición de Dios. Primer principio espiritual: puedo hacer muchas cosas muy buenas, nobles, que no son pecado, pero que no llevan el sello de la bendición de Dios en nuestra vida. Eran hijos de Abraham, pero no tenían la bendición del Padre, de Dios. Solo la bendición estaba sobre Isaac. Puedo hacer un montón de cosas buenas y nobles, en algunos casos que no son pecado, pero que no llevan el sello de la bendición de Dios en mi vida. Madián eran descendientes de Abraham, pero no tenían el sello de la bendición de Dios. Los madianitas siempre fueron enemigos de Israel. Y uno puede encontrar, yo quisiera que vayas junto conmigo a Números, capítulo 25, versículos 17 y 18, para entender un poco mejor esta palabra. Números 25. Los madianitas siempre fueron un estorbo para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 25 y en el versículo 17 y 18, Dios le da una orden a Moisés, que tiene que exterminar a los madianitas. Miren, no fue una orden sencilla la orden que le dio a Moisés. La esposa de Moisés, Séfora, era madianita.
El suegro de Moisés, Jetro, era madianita. Cuando Moisés huyó de Egipto por haber matado a un egipcio, se recluyó con los madianitas lo recibieron, se casó con la mujer de uno de los sacerdotes de los madianitas, con la hija de Jetro. Así que la mujer de Moisés, el suegro de Moisés, el pueblo de Madián, habían recibido a Moisés. Moisés pastoreó 40 años ovejas que eran de su suegro. Tenía cierta familiaridad con Madián. Y en el versículo 16 y 17 Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos. Qué palabra, ¿no? Su suegro era madianita, su mujer era madianita. Para entender un poquito esto, Dios da esta orden a Moisés. Esta orden no fue fácil para cumplirla. Su esposa era madianita, los madianitas lo recibieron luego de su huida de Egipto y habitó entre ellos por 40 años y además era parientes y descendían del padre Abraham. Moisés cumple con esta orden en el versículo 18. Miren, ustedes van al capítulo 31 y ahí van a darse cuenta que Moisés lleva adelante esa orden que Dios le había dado. Segundo principio espiritual. Dios muchas veces pide cosas que están muy ligadas a mi corazón y a mis sentimientos. Tengo que decir amén. Dios a veces pide cosas que se transformaron en un estorbo en mi vida para amarle fielmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Andá y hostigá a los madianitas me suena como amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, ni un cachito para nadie, porque Dios empieza a pedir cuando hay cosas que empiezan a entrar en nuestro corazón y empiezan a ocupar el lugar de Dios. Dios tiene que pedirla, no la va a sacar Dios, soy yo el que tengo que renunciar, soy yo el que tengo que sacrificar. Y Moisés tuvo que ir en contra de los madianitas teniendo en cuenta de que descendían de Abraham, teniendo en cuenta que su mujer y su suegro eran madianitas y que habitó en el pueblo. Dios muchas veces pide cosas que están muy ligadas a nuestro corazón y a nuestros sentimientos. Vivieron un tiempo de paz y luego un periodo de paz bastante largo, donde los madianitas no volvieron a levantarse, hasta que otra vez Madián se levanta, y es importante entender el versículo 1 del capítulo 6. El problema que tenía Israel no era con Madián, el problema que tenía Israel era con Dios. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 6? Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El problema no era con Madián, el problema era con Dios. Habían abandonado a Dios, habían alejado su corazón de Dios, estaban adorando a una entidad que se llamaba Baal Peor, que era un dios que que se adoraba en la tierra de los moabitas. Una locura, el sincretismo religioso. Israel por un lado adoraba a Dios y por otro lado sacrificaba a Baal. Una cosa de no creer, el sincretismo religioso, cuando decimos que amamos a Dios, pero nuestro corazón se llena de otras cosas y nuestros ojos y nuestro corazón van detrás de otras cosas en esta vida. El sincretismo religioso, el ser ambiguo. Bueno, Israel tenía este problema. Hicieron lo malo a los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años.
Podemos decir el problema no estaba con los madianitas, el problema era con Dios. Digo porque a veces cuando nos pasa algo que tal vez no está dentro de mi cabeza y de mi corazón, lo primero que hago es reprender las tinieblas. Ato al diablo, reprendo las tinieblas, le zapateo como hace mucho, lo piso, lo ato, Revisar el corazón es bueno. Revisar el corazón, cómo está mi corazón, cómo está mi vida. Dios está hablando, Dios está ministrando mi vida, está requiriendo algo y yo estoy distraído, estoy desenfocado o directamente decidí no obedecer lo que Dios quiere. Por eso el precio que se paga por no caminar con el Señor es mucho mayor al precio que se paga por seguirle. Y dice que los entregó a los madianitas por 7 años. Algunos, a mí no me gusta hacer numerología con la Biblia, pero algunos dicen que el número 7 en la Biblia es perfección. Y si tendríamos que decir que el número 7 es perfección, diríamos que Dios entregó a Israel a la ruina perfecta por 7 años. A una devastación perfecta por 7 años por haber hecho lo malo delante de sus ojos. Hicieron lo malo y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Número perfecto, ruina perfecta. Cuando nuestro corazón se inclina detrás de otras cosas, lo que estaba subyugado y controlado comienza a levantarse de vuelta. Madián estaba subyugado hasta que el corazón del pueblo se fue detrás de otros dioses. Cuando desobedecemos, lo que estaba subyugado, controlado, rendido, se puede volver un enemigo difícil en nuestra vida. Puede ser nuestro carácter, puede ser hábitos, pueden ser vicios, pueden ser deseos carnales. Y cuántas cosas que estaban gobernadas bajo la autoridad del Señor, pero cuando nuestro corazón comienza a desviarse. Por eso la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo que hay en tu corazón y en el mío? Que el Señor Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es lo que yo más amo entre todo lo que amo. ¿Se entiende? Lo que yo más amo entre todo lo que amo. Eso es mi tesoro. Y lo que es mi tesoro determina mi estilo de vida. Mis decisiones están sujetas a lo que es mi tesoro. Mi estilo de vida es determinado por lo que es mi tesoro. Porque ahí voy a meter mis fuerzas, mi corazón, mi alma, mis afectos. Cuando desobedecemos, lo que estaba subyugado y controlado puede volverse un enemigo difícil en nuestra vida. El problema y conflicto que tenía Israel no era con Madián, era con el Dios de Israel. Los madianitas no eran el problema estaba en el corazón del pueblo. Primer principio espiritual: mis acciones tienen que estar sujetas a la palabra de Dios por la guía del Espíritu y por la palabra profética más segura, que es la Biblia, y dejar a un lado mi propio criterio y decidir conforme a mi corazón. Miren, yo no puedo decidir conforme a lo que hay en mi corazón, porque el mío, la Biblia dice que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no sé si tu corazón es distinto al mío. El mío es engañoso y perverso. ¿Y saben lo que significa engañoso y perverso? Fraudulento, hinchado de orgullo, me vende gato por liebre todo el tiempo. Por eso no puedo confiar. Yo no confío en mí. El peor traidor en mi vida soy yo mismo, el viejo Juan. El peor enemigo que tengo soy yo. Cuando me desenfoco, no confío en mí, tengo que confiar en la gracia del Señor, y para confiar en la gracia del Señor tengo que morir cada día. Por eso mis decisiones tienen que estar alineadas a la voz del Espíritu Santo y a la palabra profética más segura, que es la Biblia, y dejar de lado mi propio criterio, mis propias decisiones carnales. Versículo
3 dice, los madianitas esperaban el tiempo de la cosecha. Versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y dice el versículo 4 que se quedaban con todo el trabajo de todo un año, el esfuerzo que ellos habían hecho, la inversión que habían hecho, todo el trabajo de un año en un segundo desaparecía. Los madianitas esperaban el tiempo de la cosecha y en ese tiempo subían contra Israel y los saqueaban y se quedaban con las semillas, se quedaban con el grano, quedaban, dice la Escritura, Israel devastados, se usa esta palabra. ¿Saben lo que significa devastados? Destruir todo cuanto hay en una población, eso significa devastar. Así quedaba Israel después que los madianitas subían contra ellos. Israel era empobrecida en gran manera. Eran el tiempo donde todo el esfuerzo se esfumaba, todas sus fuerzas físicas, espirituales y materiales se esfumaban. Eran tiempos de ruina perfecta. No vivían en Argentina del siglo XX, vivían en Palestina. Eran tiempos donde la ruina y la pobreza en todos los órdenes de la vida reinaba sobre el pueblo de Israel. Esto lleva a Gedeón a esconderse en cuevas. Dice, cuando clamaron, otro principio espiritual, cuando clamaron. Miren, no es un principio más. Israel estaba esclavo en Egipto por más de 450 años, dice la Escritura, pero hasta el día que decidieron clamar. Cuando clamaron, Dios oyó. Y dice que cuando Israel en este tiempo de empobrecimiento decidió clamar a Dios, ¿saben lo que significa clamar? Pedir con vehemencia, necesitar, reconocer nuestra necesidad de Dios y decirle, si vos no intervenís, esto no cambia. Cuando clamaron, pidieron con vehemencia, porque el significado es este. No hay auxilio si no reconozco mi necesidad, si no me reconozco necesitado. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama voz de cuello, dice Isaías capítulo 58, clama voz de cuello, clama. Nosotros golpeamos 1000 puertas antes de clamar a Dios y cuando todas las puertas se cerraron decimos, bueno, ahora que ya me quedé sin fuerza y ya no tengo más puerta donde golpear, pero Dios no tendría que ser un recurso más, tendría que ser nuestro único recurso. Y en la primera dificultad ponernos a clamar, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar. Cuando ellos clamaron, Dios levanta un profeta que envía una palabra marcando el camino. Siempre antes de que Dios interviniera, levanta un profeta en el Antiguo Testamento para que el profeta pudiera hablar. Mira, un profeta en el antiguo pacto no era alguien que te adivinaba dónde tenías su lunar, qué te pasaba. Un profeta era alguien que hablaba de parte de Dios. Y por lo general el profeta denunciaba al pueblo su pecado y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Ese era un profeta. Y yo creo hoy que un profeta de parte del Señor pasa por los mismos carriles. Llama al pueblo al arrepentimiento, declara el pecado y el pueblo tiene que volverse a Dios, habla de parte de Dios. Y Dios levanta cuando clamaron un profeta, trae una palabra directiva y luego sale al encuentro de Gedeón. Voy a decir 2 o 3 cosas más y termino con esto. Versículo 11 y 12. Dice que Gedeón estaba en una cueva donde se pisa el vino, en el lagar, escondido en una cueva. Y estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Algunos pudieron pensar que Gedeón era un cobarde porque estaba en una cueva.
En realidad lo que estaba haciendo allí era evitar celosamente que los enemigos robaran el sustento de su familia. Estaba cuidando lo que Dios había puesto en sus manos. Dios eligió a Gedeón para que éste guardara la bendición. Miren, Dios busca personas que protejan, que guarden con celo lo que Dios puso en su vida. ¿Amén? ¿Se entiende o estoy difícil? Dios está buscando hombres y mujeres y familias donde Él pueda depositar revelación, gracia, visión, dones, carismas, llamado, pero que sean capaces de cuidarlo, que sean capaces de guardarlo, no de menospreciarlo. Guardar la bendición recibida, guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guardar nuestros oídos, guardar nuestros ojos, guardar nuestros pensamientos. Guardar la bendición espiritual, guardar nuestra comunión con el Señor, con Cristo, nuestra relación con Él. La bendición del Padre en nuestra vida, guardar la visión que Dios depositó en nuestra vida hace tanto tiempo, guardarla, amarla, anhelarla. La visión de Dios no se pone añeja, no tiene fecha de vencimiento, no caduca, no cambia todo el tiempo. Hay una sola visión y es la visión de Dios la que yo tengo que abrazar. A mí, miren, yo ya no tengo pelo y lo poco que tengo me lo saco. Pero se me ponen los pelos de punta cuando escucho hablar a algún pastor mi visión. Hay una sola visión, es la visión de Dios, la cual yo tengo que conocer, abrazar. Y algún encuentro que tengamos por delante hablaremos puntualmente de la visión. Cuidar la visión que Dios puso en nuestra vida, de ser conformados a la misma imagen de Cristo, de ser discípulos, de hacer discípulos, de expresar a Cristo en nuestra propia vida. Dios busca hombres y mujeres que guarden la bendición espiritual, la visión que fue depositada en sus corazones, la palabra profética que fue puesta en tu vida hace muchos años y todavía no se cumplió. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos recibido palabra profética en algún momento? ¿Cuántos? ¿Recibieron alguna vez una palabra profética? ¿Alguien te dio una palabra profética y entendiste que fue de Dios? ¿Y todavía no se cumplió? Hay que guardar esa palabra, hay que orar, hay que guardarla, hay que atesorarla, hay que orar. Señor, si esta palabra fue tuya, yo quiero que se cumpla en mi vida. Guardar y cuidar los dones que Dios puso. Hay cristianos por años que se congregan y no saben si tienen algún don, al menos un don. Todos tenemos. Cuidar el don, ponerlo en ejercicio para gloria del Señor y para edificación del cuerpo de Cristo y de aquellos que están a nuestro alrededor. Poner en marcha el don que Dios te dio, cuidarlo. Cuidar los dones. Cuidar los talentos. Digo, hay una diferencia entre talento y don. El talento es algo que Dios pone, uno agarra a alguno y dice, che, qué lindo que toca, no sé, la guitarra, toca el teclado. No aprendió mucho, pero qué lindo que toca, cómo fluye con esto. Ese es un talento. Un don es algo que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Un don espiritual. Es algo de lo cual yo no estoy capacitado, pero Dios lo pone y fluye a través de nuestra vida. Amén. Cuidar los talentos, cuidar los dones, cuidar el llamado. Cuidarlo. Dios te llamó. Hay que cuidar ese llamado. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Esa es una apreciación personal. El llamado siempre sale del corazón de Dios. El ser escogido depende de cómo yo responda al llamado. ¿Amén? ¿Se entiende? Estoy difícil hoy, ¿no? Ser llamado nace del corazón de Dios. Ser escogido depende de cómo yo respondo al llamado. La actitud que hablamos al principio. Si Dios me llama y digo, bueno, voy a evaluar, voy a ver, voy a orar, voy a consultarlo con mi esposa, voy a consultarlo con mi esposo, y dice Dios, llamemos a otro, porque este no se decide más, o esta no se decide, pasemos con otro, porque vieron que hay gente así, toda la vida esperando. Mi hermano, cuando Dios llama hay que avanzar, cuidar el llamado de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuidar la salvación que Dios trajo a nuestra vida. Dice que tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. Miren la actitud de Gedeón. Cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Cuidar lo material que Dios puso en tus manos y en mis manos. Lo material, los recursos materiales y económicos que Dios puso en nuestras manos. Mi hermano, no podemos usarlo como se nos place. La palabra de Dios dice que somos administradores. Y se requiere de los administradores que seamos hallados. No tenga miedo que no voy a hablar de plata, No voy a hablar de dar diezmo ni nada de eso, que todos sabemos lo que significa todo ese tipo de cosas. Cuidar, administrar celosamente lo que Dios, mi hermano, hay algunos que se empobrecen por no cuidar lo que Dios pone en las manos de cada uno de nosotros. Y no administrar con una visión de reino. Dejo acá. Me parece que por hoy es suficiente. Versículo 12 y 13 le dice varón esforzado y valiente, otra actitud. Varón esforzado y valiente. Era un hombre de trabajo y de esfuerzo. Dios lo llama en medio del trabajo. No estaba haciendo otra cosa. A muchos hombres Dios los llama en medio del trabajo. Muchas mujeres son llamadas hombres y mujeres de trabajo porque somos llamados a esforzarnos y a ser valientes. Lo mismo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy, y se lo repite y se lo reitera, es la actitud. Último que digo, hay una mediocridad que asombra. Hay una mediocridad que es asombrosa. Hay una tibieza que es asombrosa. Hay una superficialidad en el mundo que es asombrosa. Y esto se pega en nuestra vida como hombres y mujeres de Dios. Necesitamos despegarnos de esto y ser hombres y mujeres esforzados y valientes en lo que Dios requiere y en todos los órdenes de la vida. Amén. Dejamos acá algunos principios espirituales